me pareció que era importante efectivamente ver cuáles eran perdón, los conceptos detrás de la reanimación. Como primera cosa, me gusta a mí siempre partir con esta... ah, ahí. Me gusta partir siempre con esta imagen, eh, porque es importante saber que antes de partir reanimando tenemos que saber para dónde vamos. No podemos partir el camino sin tener claridad de qué es lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a tenemos dos acá elementos principales, me falta uno ahí, pero se subentiende. Tenemos por un lado un sistema circulatorio, ¿cierto? En el cual no está acá representado, pero está el pulmón. Y todo esto con un objetivo principal, que es llevarle a la célula y a la mitocondria particularmente, que es el centro ahora de lo que vamos a hablar, oxígeno, para que pueda llevar a cabo, utilizar los nutrientes que le llegan y poder producir energía para que sigamos funcionando. Eh, por lo tanto, acá salen dos conceptos que son los que nos van a acompañar dentro de todo el proceso de reanimación, que por un lado está el transporte de oxígeno, que corresponde a todo lo que implica tomar el oxígeno desde el ambiente y llevarlo a través del sistema circulatorio hacia los capilares más pequeños y que ahí funda y pase finalmente a la célula para que pueda ser utilizado, que es lo que vamos a entender que es el consumo de oxígeno. Ahora, estas dos cosas tienen que estar en equilibrio normalmente. eh, Porque de no estar en equilibrio, si es que, por ejemplo, el consumo de oxígeno es mayor que lo que yo estoy tratando, o lo que yo estoy pudiendo aportar, va a generar finalmente una alteración en la perfusión, que ese es el centro a fin de cuentas de lo que, de lo que nos interesa, y vamos a tener manifestaciones que para nosotros van a ser observables. Eh, Desde el punto de vista del laboratorio, de las cosas que nosotros medimos regularmente, vamos a ver cómo aumenta el láctico, va a disminuir la saturación venosa de oxígeno, va a aumentar el delta CO2. Estos son conceptos ya bien eh, conocidos a estas alturas del partido, y vamos a tener alteraciones clínicas que son manifestación de esto mismo. Enfriar la piel, vamos a tener alteración de conciencia, los pacientes dejan de orinar. Estas son como las cosas habituales que están frente a la mirada, más allá del laboratorio. Y es esta alteración, por lo tanto, la alteración de la perfusión derivada de el desequilibrio entre el transporte y el consumo de oxígeno, lo que vamos a entender como shock. Y esto es bien importante, a fin de cuentas, porque conceptualmente eh, no nos vamos a referir a shock eh, porque un paciente esté hipotenso, más allá de las definiciones operacionales que pueda haber, pero acá lo que me interesa es que entiendan que esto no es más allá, va más allá de las definiciones operacionales, el shock, sino que tiene que ver de cómo conceptualmente nosotros entendemos qué es lo que queremos. ¿Ya? Entonces tenemos una alteración de la perfusión y shock corresponde, por lo tanto, a las manifestaciones que terminamos teniendo derivadas de estas alteraciones, habitualmente acompañadas de hipotensión, pero, insisto, no es el centro del concepto, lo mismo que tampoco lo es, y vamos a verlo un poquito más adelante, un número específico de gasto cardíaco o algún índice de precarga, poscarga, cualquier cosa, ¿no?
la consecuencia que se genera. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto también es un gráfico que también es bastante conocido. Por un lado tenemos el transporte de oxígeno y por otro lado tenemos el consumo de oxígeno. Bien, yo les dije que estos tenían que estar en equilibrio, pero hay que también que entender que el equilibrio, el organismo ha evolucionado de forma inteligente con los años y si se fijan en esta curva de acá, tenemos todo un tramo, vamos a decirle un segmento de consumo que no se altera independiente de si es que yo cambio el transporte en un momento dado. ¿Y esto por qué ocurre? Básicamente porque, como les dije, hemos evolucionado bien en algunos aspectos y generamos, como en muchas otras cosas, una reserva, ¿ya? Y esto es lo que nos permite, por otro lado, ser capaces de seguir vivos en caso de que por cualquier cosa tengamos alguna disminución en el transporte de oxígeno. A medida que vamos disminuyendo el transporte, el oxígeno se mantiene y van a ocurrir algunas cosas acá que dan cuenta de los exámenes de laboratorio que nosotros podemos ver, y es que va aumentando la extracción de oxígeno conforme va disminuyendo el aporte, si es que el oxígeno, si es que el consumo se mantiene constante, hasta llegar a un punto crítico en que el organismo ya no es capaz de dar cuenta de la reserva que tenemos acá y se ve obligado a bajar el consumo también de oxígeno a medida que va disminuyendo el transporte, y ese es el punto, por lo menos teóricamente, en que nosotros empezamos a ver aumento del lactato. ¿Ya? En este primer tramo de disminución del transporte de oxígeno, nosotros lo que vamos a ver va a ser un aumento de la extracción y eso lo vamos a ver reflejado, que va disminuyendo también, entre otras cosas, la saturación de oxígeno y los cálculos de extracción de oxígeno también. Ahora, ¿qué cosa es la que nos va a influir? Porque acá el objetivo de la presentación es unir el distrés respiratorio con, con el concepto de reanimación, y para eso tenemos que entender algunas cosas básicas. Una de esas primeras cosas es que hay efectos hemodinámicos derivados de la ventilación mecánica a presión positiva. Normalmente tenemos, en realidad los efectos hemodinámicos tienen que ver con la interacción cardiopulmonar, siempre están ligados, pero para aterrizarlo a esta presentación hay que entender que cuando nosotros estamos ventilando a presión positiva, estamos cambiando el régimen de presiones con el cual normalmente funciona el sistema respiratorio, y estos cambios que vamos a ver van a ser debidos a que tenemos cambios en la presión transpulmonar y tenemos cambios también en la presión intratorácica. Las consecuencias importantes acá es que vamos a tener por el lado derecho vamos a tener una disminución de la precarga al mismo tiempo que tenemos un aumento de la precarga, y en el lado izquierdo, si bien vamos a tener también consecuentemente una disminución de la precarga, pero también un poco una disminución de la poscarga. En ciertas condiciones efectivamente puede, un poco tal vez lo que hablaron en la presentación de ventilación en prono, por ejemplo, estos efectos hemodinámicos pueden terminar siendo benéficos dependiendo del momento. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esta curva también es bastante habitual. Uno tiene que entender que en el pulmón uno tiene eh, dos territorios vasculares de los cuales uno se tiene que preocupar para efectos de esto. Por un lado vamos a tener acá graficados con estos circulitos rojos, estos son los alveolos, ¿cierto?
Perdón. Tenemos los vasos capilares, que son los que están en el alveolo mismo, y vamos a tener los otros que son los extracapilares, o sea, perdón, extraalveolares. Y estos dos territorios vasculares se comportan distinto a medida que yo cambio el volumen dentro del pulmón. A medida que yo genero una insuflación, los vasos capilares alveolares van a ser colapsados, y por el contrario, los extraalveolares se ven en una situación hemodinámica un poco más cómoda, y eso deriva que, si acá esto es el volumen pulmonar, y acá tenemos la resistencia vascular pulmonar. Los vasos alveolares, no es difícil de entender ahí que al comprimirse, aumenta la resistencia de estos vasos. En cambio, los extraalveolares, si bien el cambio es menor, pero a medida que aumenta, se ve en una situación en que tienen menor resistencia. ¿Ya? Ahora, obviamente, la resistencia vascular pulmonar a la que se ve enfrentado el corazón derecho en particular, eh, deriva de cómo ocurre de la mezcla de estos dos territorios, y lo que tenemos habitualmente es esta curva de acá, que pueden ver que a medida que aumenta el volumen, la resistencia vascular pulmonar va aumentando. ¿Ya? Y que es un poco también lo que cuando, claro, como PIB, pero a fin de cuentas la presión positiva a nivel pulmonar va a favorecer este movimiento, y por lo tanto que la resistencia vascular pulmonar aumente. Y eso, por lo tanto, explica que puede haber disminución del retorno venoso, el aumento de la poscarga del ventrículo derecho como tal, y en casos más extremos podemos tener el ventrículo derecho sobrecargado, y, y una disminución del gasto cardíaco. Acá esto es algo que es evaluable ecocardiográficamente. Acá tengo un poco la representación de lo mismo. Fijan, esto es una curva de función ventricular, eh, presión una curva de retorno venoso, y a medida que yo aumento la presión intratorácica, lo que ocurre es que el retorno venoso disminuye, ¿ya? Afectando a la función finalmente del ventrículo izquierdo, del derecho, pero del ventrículo izquierdo, al revés que cuando disminuye la presión intratorácica, y eso va a ocurrir, ¿en qué va a derivar? En que el gasto cardíaco disminuye. Y eso se puede ver en un ecocardiograma. Esta imagen en particular está tomada de un ecotrance esofágico, por eso no se ve como la imagen habitual, pero lo tenemos acá junto con una curva de ventilación mecánica. Esta es una curva de presión en volumen control, ¿cierto? Bastante típica, con una pausa prolongada, probablemente para exacerbar un poco la mirada de la consecuencia en el gasto cardíaco, y tenemos un flujo acá. Tenemos un Doppler en que vamos viendo cómo a medida que aumenta la presión intratorácica finalmente, que eso es lo que genera el aumento de la presión de vía aérea, va disminuyendo el gasto o el volumen sistólico uno tendría que haber, y por lo tanto, si manteniendo la misma frecuencia, va disminuyendo el gasto cardíaco, ¿cierto? Y un poquito retrasado siempre, si se fijan acá, esta es la inspiración. Sin embargo, la baja mayor del gasto la vemos en la parte de atrás, y eso es porque uno tiene que entender que hay algún grado de desfase entre la disminución del retorno y el gasto, por lo menos es lo que nosotros podemos mirar. ¿Sí? Acá lo mismo, si se fijan ya es un poco más típica la imagen de ecocardiograma. Tenemos el ventrículo izquierdo, estamos haciendo un Doppler pulsado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y lo que vemos es cómo, si bien es cierto, es la inspiración en el momento en que disminuye el retorno venoso, y por lo tanto uno esperaría ver una disminución del gasto cardíaco. Sin embargo, vamos viendo con un poco de retraso ya hacia
la expiración, la disminución del volumen sistólico, que en una imagen como esta, de ecocardiograma, uno puede derivar el volumen sistólico a través de esta señal de flujo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Entonces tenemos la necesidad de transporte, sabemos que hay una interacción cardiopulmonar, sabemos que cuando ventilamos además a presión positiva vamos a tener efectos que nos van a afectar el transporte de oxígeno. Eh, acá se me fue en la corrección de las diapositivas, perdón, unas imágenes, pero hay que tener que el transporte de oxígeno, perdón, depende de el contenido arterial de oxígeno y depende del flujo que nosotros tenemos. Y es por tanto, esta interacción cardiopulmonar nos va a alterar el flujo, por lo tanto, el transporte. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Yéndonos ya a la parte más de patología, nosotros tenemos un distrés pulmonar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Vamos a tener varias cosas. El distrés no es una única, un síndrome, como bien lo dice su nombre. Por lo tanto, no tenemos una única cosa y vamos a tener al mismo tiempo que tenemos eh, alveolos, por lo tanto, territorios alveolo-capilares, que son los que estaba explicando recién, que están aireados y que deben comportarse más o menos normal. Tenemos una serie de variaciones o distintas condiciones a nivel pulmonar que van desde edema o consolidación, dependiendo de cuál sea el foco, a colapso de territorios alveolares. Y esto, lo que tenemos finalmente es una pérdida del tejido aireado, el edema que le había dicho, y además tenemos una situación que bien la explicó ayer el doctor Graf, en que tenemos un aumento de la permeabilidad vascular. ¿Ya? Estas imágenes ya se las revisaron el día de ayer. Es una representación antigua, tiene cuenta, es algo ya conocido hace tiempo, como pueden ver ahí por las fechas y por los gráficos que les estoy mostrando, pero básicamente este grupo de ovejas, ¿cierto? Les inflaron un balón en la aurícula izquierda, cosa de aumentar la presión y generar congestión, lo que entenderíamos como congestión pulmonar desde el punto de vista clínico, y vieron cómo, eh, si se fijan, al ir aumentando la presión microvascular, el flujo de linfa va aumentando, que es algo esperado, ¿cierto? Si hay congestión va a haber más sudoración y es necesario rescatar eso. Sin embargo, en una situación de infección tenemos un aumento de la permeabilidad y eso va a hacer que el flujo sea mucho mayor, ¿ya? Y no es solamente un flujo que es mayor, sino que tenemos que esto tiene una cantidad de proteínas que es mucho mayor también, ¿ya? Ahora, eso que lo que ocurre finalmente que en un distrés, aparte de la interacción cardiopulmonar que yo les estaba mencionando, vamos a tener algunos elementos que son propios del distrés que van a promover que haya mayor falla, falla circulatoria. Los elementos principales que generan esto es que vamos a tener un aumento de la presión de la arteria pulmonar. Esto es por varias cosas. Aparte de los cambios de la presión intratorácica que les había dicho, cómo afecta el débito cardíaco, tenemos también aumento de la presión porque tenemos fenómenos de microtrombos y tromboembolismo, que ahora más encima en las épocas que estamos viendo ahora y que motiva el curso,
tiene particular relevancia. Después el doctor Berkowitz me imagino que irá a mencionar mejor todas estas cosas. Y además de eso tenemos vasoconstricción por hipoxia, afecta también el CO2, los mediadores inflamatorios, todo eso influye. Esto nos va a generar compromiso del ventrículo derecho, que probablemente es una de las cosas más importantes de las que uno se debiese preocupar en esto. Y además de eso, esto nos va a forzar a que llegamos a situaciones en las cuales efectivamente terminamos en el estado en que el consumo de oxígeno termina acoplado al transporte. Ahora, solamente para mostrar que esto es algo ya antiguo, estos son de un estudio de los años 80, en que lo que hicieron es que le hicieron autopsia a 22 pacientes que fallecieron de distrés y se fijaron cuáles eran los cambios que tenían y se fijaron que efectivamente hay trombosis vascular. Hay daño endotelial agudo, hay proliferación fibrocelular, todas estas cosas ya están más conocidas ahora, pero ya están conocidas de antes, pero a fin de cuentas son las cosas que explican por qué tenemos un aumento de la resistencia vascular pulmonar, que es la que nos termina generando daño en el pulmón. Acá en esta gráfica, cada uno de estos puntitos son lo que hicieron acá es que vieron, les aplicaron como un score de trombo, lo mismo tiene que ver con el tamaño de los trombos que encontraban en la anatomía patológica, porque se fijan, y dividieron a los pacientes, perdón, que habían fallecido por distrés en que lo habían hecho en etapas más tempranas, intermedias o tardías, y en todas las etapas en que fallecieron vieron que había en distintos grados algún grado de trombosis. Esto para aterrizarlo también a la época actual, hicieron también esto es en Alemania, tomaron a 12 pacientes que habían fallecido por COVID sin tener ningún criterio adicional de ingreso, simplemente la idea era poder caracterizarlo desde el punto de vista de anatomía patológica y también verlo desde el punto de vista viral. Incluso le hicieron un escáner post-mortem a estos pacientes para contrastarlo con las imágenes pre-mortem, que es lo que se había podido, porque hay un porcentaje que llegaron fallecidos desde su casa. Y también se encontraron un poco lo mismo, o sea, había enfermedad tromboembólica, trombosis venosa profunda, ya sea en extremidades o en el pulmón, a nivel más macro, como podemos ver acá, este es pulmón, con un trombo, acá una trombosis venosa profunda de extremidad, en casi el 60% de los pacientes, además de ver las alteraciones que uno ya conoce, membrana hialina, edema rico en proteínas, como les había mencionado, signos de congestión capilar, todo esto son alteraciones que se pueden ver en la anatomía patológica. Y respecto a la trombosis microvascular, más encima, destacan acá, insisto, estos son 12 pacientes nada más, pero la trombosis microvascular la encontraron solamente en 2 territorios, en el pulmón y en la próstata. La próstata probablemente no nos genera problema a nosotros en términos de reanimación, pero sí ciertamente el pulmón justo se tenía que ir a trombosar en ese territorio. Y en estas muestras, insisto, de 12 pacientes, eh, solamente se encontró en esos 2 territorios estos cambios. Ahora, esto tiene consecuencias, como les había dicho, y una de las cosas que más nos preocupa o que nos va a afectar lo que nosotros vayamos a hacer en términos de reanimación son las consecuencias, por lo tanto, en el lado derecho del corazón. Ayer también lo mencionaron en las presentaciones, y el problema efectivamente alguien ya también obviamente no, esto no es una mirada única, sino que es algo que también ven afuera, y este estudio que hicieron en Tel Aviv, hicieron un estudio ecocardiográfico en que tomaron un poco más de 100 pacientes, 100 son los que finalmente los dejaron ahí, del cual es el 10%, todos estos eran pacientes COVID con distintos grados de enfermedad,
Y si se pueden fijar en el gráfico de los resultados, solamente el 10% en estos, perdón, esta muestra está en ventilación mecánica. Por lo tanto, como pueden ver de estos resultados, solamente el 32% de los pacientes tenían el ecocardiograma normal y la principal alteración que encontraron era disfunción o dilatación del ventrículo derecho, en alrededor del 40%. La disfunción, eh, por otro lado, también estaba la disfunción diastólica, que esto probablemente también tiene que ver con, al igual que acá, y lo que les ha tocado probablemente a muchos de ustedes ver, los pacientes que llegan con nosotros son pacientes que tienen historia previa, no son gente sana la que hace la enfermedad grave por COVID, entonces había harta enfermedad diastólica y en solamente un 10% de los pacientes había disfunción sistólica, ¿ya? Y esto, por supuesto, es bastante importante. Encontraron en ello algunos factores pronósticos para desarrollar cor pulmonales o si me cuenta falla derecha, y era tener de entrada igual fracción de eyección baja, y estos que son algunos índices ecocardiográficos, que básicamente la aceleración, el tiempo de aceleración de flujo de la arteria pulmonar reducido se asocia a la mayor probabilidad de hacer falla cardíaca derecha, ¿ya? Y estos otros factores, insisto, la muestra es pequeña, pero también ven algunas cosas que tienen más que ver con eh, mayor mortalidad. Eh, Acá también este otro estudio, esto es en Italia, también se tomaron hartos pacientes, 94 pacientes, esto lo hicieron prospectivo, y acá, eh, más allá de los números puntuales que están mostrando acá, esto es un índice también de eh, disfunción del ventrículo derecho. Hay distintas maneras de evaluar el ventrículo derecho, algunas de las más simples que uno tiene a mano es el TAPSE, que es una imagen que uno rescata en una visión de 4 cámaras mirando, tomando un modo M a nivel lateral del anillo tricuspidio, y ve el movimiento que se genera entre sístole y diástole, y ese es el famoso TAPSE. Y también a través obteniendo imágenes de reflujo de tricuspidio podemos estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y lo que se vio, perdón, acá las puse al revés de como quería las imágenes. Acá un TAPSE más que normal, 33 milímetros, una presión sistólica de arteria pulmonar que igual estaba un poco elevada, pero es la, la relación entre estos dos que vieron que estaba más alterada en los pacientes que fallecieron, ¿ya? Que es un índice a fin de cuentas de falla del ventrículo derecho, ¿ya? Más allá del número, ¿ya? Lo que tenemos es falla ventrículo derecho. Eh, También esto, esta imagen también, este estudio también se los habían presentado ayer, es motivo de preocupación obviamente, y hay algunos scores que, porque siendo realistas, no todo el mundo, bueno, de partida, no todo el mundo tiene ecocardiograma en la unidad, no todos saben utilizarlo, tiene los problemas habituales de cualquier imagen ecográfica que es operador dependiente. Por lo tanto, también es bueno saber en qué momento vamos a tener que ir a pedir ayuda tal vez a un cardiólogo, un ecocardiografista, para que efectivamente vaya y mire qué es lo que estamos teniendo. Y acá este grupo lo que hizo fue buscar qué factores podían predecir el desarrollo de una cor pulmonar, y por lo tanto, o sea, qué pacientes ya estaban en más riesgo, por lo tanto, a cuáles tal vez valdría la pena efectivamente hacerle un ecocardiograma formal,
los factores que influyen, que la causa del distrés sea una neumonía, la presión de distensión, la PASI, el CO2, súper importante, y eso cada uno con un punto nos da un score de 0 a 4, y básicamente cualquiera que tenga más de 2 puntos tiene riesgo de hacer más falla derecha, y por lo tanto sería bueno hacerle un ecocardiograma. Estos datos los sacaron de alrededor de 700 pacientes que estaban en ventilación mecánica. ¿Ya? Y de todos estos pacientes que vieron que alrededor del 20% de los pacientes en distrés desarrollaba falla, o sea, desarrollaba propiamente tal un col pulmonares. Eso. Una cosa importante también, este mismo grupo había hecho el estudio como 10 años antes, un poco más, y vieron que disminuyó la cantidad de cor pulmonares en relación a lo que era antes el distrés. Eso probablemente tiene que ver con que hemos cambiado las estrategias de manejo, y hay algunos elementos acá que nosotros manejamos o tenemos tal vez más control de lo que teníamos antes. Por lo tanto, eh, ya pasando a la reanimación propiamente tal, eh, vamos a ver que hay hartas cosas que pueden influir o que van a estar de la mano de tratar de llevar este equilibrio entre transporte y consumo, que es el objetivo final. Y quiero poner acá un poco de hincapié porque probablemente cuando alguien le habla de reanimación, todos se ponen a pensar al tiro en fluidos, ¿cierto? Hubo ayer una presentación bien acabada al respecto, que le explicaba por qué sí, por qué no, pero a fin de cuentas pareciera ser que cuando uno está hablando de reanimación, lo único que tiene que preocuparse es si es que le tiene que poner más o menos volumen a un paciente o qué tipo de volumen. Sin embargo, hay que tener claro de que estas dos cosas que puse acá son los objetivos. O sea, es el objetivo, es la perfusión, que eso es lo que nosotros queremos restaurar, y lo otro que no hay que olvidar es que no solamente tenemos que mejorar el transporte, sino que también tenemos que tratar de optimizar el consumo de oxígeno. Perdón, ahí puse CO2, fue un problema en la escritura nomás. Hay que optimizar el consumo de oxígeno. ¿Ya? Eh, por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de reanimación, tenemos que tratar de tener alguna estrategia, y esa estrategia tenemos que tener siempre presente que una de las cosas más importantes es tratar de ajustarnos con el consumo de oxígeno, el control de la agitación, de la fiebre, disminuir el trabajo respiratorio. Todas esas cosas son sumamente importantes, y obviamente el control de la fiebre no es solamente el control de la fiebre, sino que a fin de cuentas el control del foco inflamatorio que tenemos en ese momento, y todo esto en un ambiente en que tenemos una presión positiva de la vía aérea que nos está molestando, sobre todo para el transporte de oxígeno. Ahora, independiente que dije, acabo de decir que no todo es volumen, pero ciertamente tenemos el volumen que lo vamos a requerir en algún momento. Nos va a mejorar el funcionamiento del corazón, si es que lo ocupamos adecuadamente. Sin embargo, ya les mostré antes que también va a aumentar en un escenario de permeabilidad aumentada, permeabilidad aumentada, va a terminar aumentando eh, la cantidad de edema o transudado que tenemos a nivel alveolar. ¿Ya? La misma estrategia nos puede jugar a favor y en contra. Y eso eventualmente nos puede llevar a un círculo medio vicioso en que tenemos un paciente en choque, que pensamos que lo único que podemos hacer es pasarle volumen. Si está inflamado por cualquier cosa, infección, nos va a aumentar el agua extravascular, eso nos va a afectar la oxigenación, vamos a pensar que la oxigenación la tenemos que arreglar con PIP, entonces vamos a tener al mismo tiempo, se nos van a ir sumando todos los factores que le acaba de mencionar para que nos van a llevar a una falla cardíaca derecha, lo que va a derivar en disminución del gasto cardíaco, y eventualmente eh, seguimos con el círculo. Entonces, como concepto, acá no hay una bala mágica para esto. Hay estrategias de evaluación cardíaca y respiratoria que son múltiples, ya les hablaron de eso. La reanimación no es solamente fluido.
hay que entender que lo que uno busca con el soporte respiratorio y hemodinámico es restaurar el equilibrio de transporte y consumo. Es súper importante. Si uno tiene eso claro como meta, uno no se pierde tanto en la reanimación. Y que las variables hemodinámicas no son un fin en sí mismo. O sea, yo no estoy buscando una presión arterial, no estoy buscando un rango de presión, no estoy buscando un gasto cardíaco específico. ¿Ya? Y entender que cualquier soporte, y también, y no solamente esto en términos de fluidos, perdón, sino que también en términos de oxigenación y en términos de control del CO2, o sea, cualquier variable que nosotros estemos soportando y tratando de llevar, entre comillas, a la normalidad, no es que la estemos tratando de llevar a la normalidad porque nos interese que esté normal, no, simplemente nos interesa que, o sea, lo que nos interesa en realidad es restaurar el equilibrio, ¿ya? Eh, Al respecto, estos también lo mostraron, les había mostrado uno parecido, este es otro grupo de trabajo, estos son 600 pacientes en Holanda con distrés, y que se fijaron que en función, uno podía separar a los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron, y claramente los balances cambian. Acá, para efectos de eso mismo, hay que entender, este gráfico es bastante bueno, no vamos a explicar ahora todos los conceptos de volumen no estresado y estresado, pero básicamente tenemos una curva normal en que frente a cierto volumen intravascular vamos a tener ciertas eh, retorno venoso y gasto, y que una manera de requerir menos volumen para tener las mismas presiones de Yene, efectivamente, la noradrenalina, que ayer también les explicaron que lo que hacemos es apretar el territorio vascular y bajamos el continente, a fin de cuentas, de vascular. Es más fácil llegar a reanimar. El uso precoz de norepinefrina también se los mostraron. Acá hay varios ejemplos de esto. Este es solamente uno de esos, en que vemos que poniendo norepinefrina precozmente, acá están, el gráfico es bonito, formalmente no alcanzó una diferencia significativa, pero sí logra ver que poniendo norepinefrina antes logramos algunos objetivos antes, ¿ya? Dentro de la reanimación, que insisto, no eran los que nosotros estábamos buscando como meta, pero sí que nos ayudan a restaurar la perfusión, llegamos más rápido a normalizar la presión, a que aparezca diuresis también, todas esas cosas ayudan. Y también es importante entender que así como necesitamos ponerle volumen en algún momento, también después necesitamos sacárselo. Y en este trabajo que hicieron, tenemos pacientes que recibieron diuréticos y los y que no recibieron diuréticos, y tenemos una curva de mortalidad por acá arriba, y la probabilidad de sobrevida parece mayor en los pacientes que recibieron diuréticos que los que no recibieron, y de la misma forma la probabilidad de estar extubado después de haber tenido el diagnóstico de distrés parece bastante más amplia, la probabilidad si es que recibieron diurético. Em, entonces, el equilibrio, como les había dicho, y lo otro es el control del consumo de oxígeno. Eso es bastante importante. Necesitamos tener una oxigenación suficiente, respecto a la ventilación, evitar daño. El control del CO2 es sumamente importante para todo lo que les había estado hablando, sobre todo el, el pulmón derecho, controlar el trabajo respiratorio y el foco séptico cuando lo haya. Ahora, no todo es tan fácil de entender, y esto, acá les voy a mostrar un par de trabajos, sobre todo para transmitir que no existe una bala mágica, y muchas veces nos vamos a ver enfrentados a trabajos que nos dicen una cosa que tiene sentido o lógica desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos como fisiopatológicamente, pero al mismo tiempo tenemos otro trabajo que nos va a decir lo contrario, o por lo menos que no es así. Y un ejemplo particular de esto, eh, lo pongo acá, que salió de hecho publicado en el mismo número de la revista del New England el año pasado, que tiene que ver con la cantidad de oxígeno que uno utiliza en los pacientes.
y en los dos ocuparon estrategias como más liberales de oxígeno, que básicamente que saturaran bien, sobre 96%, era como un número común para los dos, una estrategia más conservadora pensando que iban a hacer menos daño, en que restringieron el oxígeno para que saturara como lo justo, ¿ya? Como conceptualmente. Y, insisto, esto publicado el mismo día salió en la revista, tenemos que la sobrevía en este trabajo de acá, este es el loco, se llama, vieron que de hecho lo pararon a la mitad del trabajo antes de llegar a tener todos los pacientes. ¿Por qué? Porque se les estaban muriendo más los pacientes de la estrategia conservadora. Sin embargo, otro grupo, en Australia, vieron que en realidad como que daba lo mismo. ¿Ya? Eh, Uno tiene ganas de que funcionen algunas cosas. Eh, Hay grupos entusiastas y que también nos hemos visto que pese a que podemos tratar de operar con lógica, al final los resultados no son como nosotros queremos. Esto es un ejemplo claro en el grupo que trata de hacer, de trabajar con presiones más altas en la vía aérea y tener el pulmón abierto. Y cuando logran hacer finalmente un trabajo con las características que ellos buscaban, se dan cuenta de que lo que encuentran es justo lo contrario a lo que ellos estaban tratando de promover. Del CO2, eh, unas pocas palabras. El control del CO2 también es de suma importancia para mantener control sobre hemodinámico. Este es un ejemplo en que esto es un único paciente, en que estaba con un distrés por una neumonía severa que terminó, pasó por prono, reclutamiento, un montón de cosas, y finalmente lo que hacen para tratar de controlar el CO2 es regular, es un removedor de CO2, y si se fijan acá, está en kilopascales acá la presión de CO2, pero una vez que controlan el CO2, logran mejorar una serie de parámetros que tienen que ver con la falla derecha y finalmente logran subir el gasto cardíaco, disminuir la cantidad de vasoactivos necesarios. ¿Ya? Y mejorar la oxigenación no porque el removedor de CO2 le aporta oxígeno, sino que porque se mejora todo lo otro. Esta misma paciente, que es la del trabajo, pueden ver las imágenes de eh, la izquierda, son las que muestran cómo está la situación en la que estaba antes del removedor de CO2, ventrículo derecho dilatado, incluso generando un aplastamiento del septum, y una vez que lo ponen en el removedor de CO2, mejora. Bloqueo neuromuscular, eh, que es importante porque nos disminuye el consumo de oxígeno. Eh, Acá un trabajo que también se los mostraron creo que el día de ayer, en que básicamente una vez que instalan esto es cómo cambia el flujo sanguíneo frente a una situación en que estresan y aumentan el gasto cardíaco y por lo tanto el trabajo y también el trabajo respiratorio, y casi todo el gasto, o sea, una buena parte del gasto cardíaco se basa en los músculos respiratorios en vez de una situación en que los tenemos con relajo pulmonar, y eso no ocurre. Ahora, lo mismo, está la lógica de acción, pero no siempre lo vemos en los números. Dentro de las cosas que parecían estar escritas en piedras dentro de lo que nosotros podemos utilizar para reanimar, está el bloqueo neuromuscular. Ya nos había mostrado que la probabilidad de sobrevivir era mejor, pero sin embargo salió ahora hace poquito un trabajo que nos dice que parece que no es tanto. Hay diferencias, ayer se las mostraron. Una diferencia importante yo también creo mencionar es que han pasado 9 años entre un trabajo y otro, y ciertamente hacemos las cosas de forma distinta, entonces es más difícil tratar de ver que una única acción vaya a poder incidir en la sobrevida, sino que probablemente es un todo. Ahora, shock y COVID, para terminar, estuve hablando harto de reanimación en distrés, entendiendo que tenemos falla respiratoria en los pacientes con COVID. ¿Qué tanta es la incidencia de falla circulatoria? La verdad es que es poco. Por lo menos en la presentación inicial. Acá dentro de los pacientes nuestros, estos son datos están ahí puestos como, es un periodo acotado de cuánto pasaron, y la verdad es que es poco frecuente. En realidad están catalogados como cerca del 10% nomás en shock, un poco más en láctico elevado, probablemente por el trabajo respiratorio,
pero son pacientes que ingresan con monofalla y esa no es la circulatoria. Y de hecho la taxa de ingreso de muchos pacientes, como pueden ver, es baja.